Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy. Realmente creo que vale la pena apostar por la viticultura regenerativa. Desde luego no tengo ninguna duda sobre ello, pese a las dificultades que represente, ¿no? Porque ahora comentaremos un poco, pues, cuál es la situación. Mi primera ponencia es, bueno, presentar un poco el entorno en el que estamos y dentro de ese entorno, muy rápidamente, bueno, he querido utilizar ya esta imagen, ¿no? para empezar ya en el contexto, pero voy a hablar del cambio climático global, cómo afecta al Mediterráneo, cómo afecta a Cataluña y pues luego simplemente darle a conocer pues, un resultado bastante reciente sobre cómo afecta a los Pirineos. Bien, dado que estamos hablando del contexto, ¿cuál es la situación? Bueno, ya el Regidor lo ha presentado muy bien. Estamos ante una situación indiscutible de aumento de temperatura. Entonces, nosotros lo que tenemos es que eso sería la situación simulada, pero lo que nos encontramos ya es que el aumento de temperatura es mucho mayor en algunas regiones del planeta. Y veremos luego cómo esto afecta precisamente al Mediterráneo. De hecho, la temperatura media del planeta en 2023 fue ya de 1,45 grados, es decir, muy cerca de ese nivel de 1,5 grados del que hablamos. Eso sí, hay que decir que cuando dentro del contexto de cambio climático hablamos de un aumento de 1,5, no se refiere a un año, se va a referir a un periodo ya mucho más largo, que se mantenga 20, 30 años, pero sí que es cierto que es altamente preocupante porque veríamos aquí pues cómo aumentaría, donde ya se cree que sí que vamos a llegar. Es cierto que el 1,45 ha sido un año, pero casi ya es indudable que podamos llegar a este 1,5 a nivel global y que eso representaría pues un aumento en algunas regiones de más de 5 grados. Aquí, como pueden ver, pues sería cuál es la situación y para aquellos que dudan sobre si es cambio climático o no, si no es cambio climático, esto sería cómo habría aumentado la temperatura si no hubieran aumentado los gases de efecto invernadero. Por tanto, vemos que no hay cambio prácticamente y esto es lo que observamos y también lo que simulamos poniendo las concentraciones actuales y también los cambios de usos del suelo, porque aquí también entraría, por ejemplo, la pérdida de la masa forestal, por ejemplo, en la región de Amazonía. Si entramos ya en cómo afecta esto a la precipitación, lo que estamos viendo aquí es que con un aumento de 1,5 grados, lo que tendríamos nosotros ya es una clara incidencia a una disminución de las precipitaciones que abarcarían no solamente toda la región mediterránea, sino que llegaría hasta aquí, llegaría, por tanto, hasta una gran parte de América Latina, ¿vale? Centroamérica, y aquí sobre todo una de las grandes preocupaciones es la afectación que podría tener sobre zonas como puede ser la Amazonía, por lo que implica, dado que está considerado como el pulmón del planeta, ¿no? Bueno, vemos que esta banda seca es una banda que aumenta si estamos hablando ya de los 2 grados y si lamentablemente se llegase sería indiscutible en el caso de 4 grados. Vemos que igualmente es una región, porque hay otras regiones, como sería toda esta parte de África, del norte de África, donde precisamente lo contrario sería este aumento de precipitación. Y si hablamos ya también de agua, pero hablamos de la humedad del suelo, lo que nos encontramos es que ante un aumento de 1,5 grados, la humedad del suelo disminuye severamente en toda la región mediterránea, pero es que disminuye también en toda Sudamérica prácticamente, bueno, toda la parte ya indiscutiblemente, después tendríamos aquí todo Chile, Perú, etcétera, Centroamérica y llegaría hasta el sur de Estados Unidos, ¿no? Vemos que simplemente el aumento lo que va a hacer es marcar mucho más estos cambios y que aquí estaríamos, por tanto, hablando de cambios del orden de una unidad de desviación estándar. Por tanto, realmente son unos cambios que nos llaman la atención hacia ese escenario en término medio más seco. Esto es un mapa ya más reciente en el cual ya también se muestra no solamente, porque teníamos que hablar de la sequía, queríamos hablar, no solamente lo que es la
humedad o la precipitación, sino que lo que muestra es un índice que se utiliza para estimar la severidad de las sequías, ¿no? Y esto sería a nivel mundial. Y claro, esto lo que nos está diciendo no es que solamente haya unas regiones del planeta que disminuye la precipitación y otras que aumenta y se compensen. Es que no existe una compensación, porque claro, sí que ciertamente comentaremos luego que implica ese aumento de temperatura en la presencia de humedad en la atmósfera, pero luego hemos de pensar en toda la humedad, en todo el agua que cae sobre el propio océano. Y aquí cuando se analiza ya este índice, en este mapa en el cual se representa el déficit, pues vemos que ese déficit acumulado domina mayoritariamente respecto a lo que sería ese aumento de precipitación del cual se habla si pensamos en el aumento de temperatura y de vapor de agua en la atmósfera. ¿Eso qué implica? Pues implica pues esto de aquí, esta otra imagen, en el cual lo que nos está dando es un cambio de lo que llaman la recurrencia futura de sequías. Es decir, si nosotros ahora teníamos una sequía con un periodo de retorno de 100 años, es decir, una frecuencia aproximada de 100 años, ¿cómo va a variar esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me marca un rojo muy oscuro, lo que me está diciendo es que la recurrencia, ese periodo de retorno, puede pasar a menos de 10 años. Y es lo que nos está marcando aquí, ¿no? En este caso, diríamos, si miramos ya lo que sería Europa, vemos que también está afectando, ¿vale? Afecta prácticamente a casi todos los países europeos, la menor es en toda esta parte ya del norte, y si vemos la península ibérica, sí que es cierto que Cataluña es como la región que queda un poquito menos afectada. Evidentemente la más afectada será la del sur, y aquí ciertamente también hay una afectación importante porque aquí no es frecuente. Entonces, claro, que aquí sea más frecuente tampoco es tan grave con el hecho de que sea mucho más frecuente aquí donde ya lo es, ¿no? Pero tendríamos este aumento de recurrencia. Este aumento de la frecuencia de sequías sí que está llevando ahora a una preocupación que trasciende nuestras fronteras y por tanto ya se está hablando muchísimo de la nueva directiva europea de sequías, ¿no? Se están presentando un montón de artículos científicos sobre ello. Si pasamos ya al Mediterráneo, en el Mediterráneo nos encontramos que cuando se hacen estudios a escala global siempre nos dejaban un poco aparte. Y entonces se creó un grupo, el grupo de Mediterranean Expert Group of Environmental and Climate Change, y este grupo, su objetivo final era dar lugar a una especie de IPCC del Mediterráneo. Este grupo se crea cuando, justo el año de la COP21, se crea en Marsella. De Cataluña, pues diríamos, en aquel momento uno de los grupos promotores será el Consejo Asesor del Desarrollo Sostenible. Tenemos aquí a Arnau Queralt, que era pues en ese momento y sigue siéndolo el director, y se crea con científicos franceses, y ese grupo en el cual también aparecen stakeholders, al final lo que produce será un informe. En este momento estamos acabando 3 informes más. En este momento, en otoño, saldrá a la luz un otro informe que se llamará Extremos en la costa mediterránea y cambio climático en la costa mediterránea, y ya el año que viene, en 2025, saldrá a la luz otro que es Food, Water and Energy, donde se trabaja el estado del arte sobre ese tema. Bien, entonces, en este grupo de expertos lo que se hizo fue una convocatoria, y en esta convocatoria, bueno, yo tuve la oportunidad de participar desde el primer momento, porque ya participé en la creación del grupo MEDEC, pues desde esta convocatoria se llega a hacer este informe. Y lo que muestro a continuación es de este informe. Entonces, en este informe lo que nos muestran claramente es, ante todo, si la temperatura mundial está aumentando en aquel momento cuando se hace el cálculo del orden de 1,1 grados, en el Mediterráneo ya había subido prácticamente 1,6 grados. Por tanto, la temperatura media en la región mediterránea, ¿vale?, teniendo en cuenta, es decir, los países mediterráneos, aumenta más rápidamente, con lo cual ya los escenarios de cara al futuro, de cara al 2040, ya nos hablan de llegar a 2,2 grados si no hay medidas de mitigación,
o en 2100 de llegar a entre 3,8 y 6,5 según los escenarios con los que estemos trabajando. Es decir, el peor, pero esto ya sería 6,5, que sería el peor de los peores. Bien, no, en realidad pues se habla de unos 4 grados. Ese aumento de temperatura ya es claramente comprobado que sobre todo se va a dar más en verano y eso va indiscutiblemente a producir un aumento de las olas de calor, tanto en duración e intensidad, en las noches tropicales, agravado también luego por el efecto urbano. Con esta situación nos encontramos que el mar Mediterráneo va a ser severamente afectado y eso va a ser muy importante porque este aumento de calor dentro del mar es una de las cosas que va a favorecer estos fenómenos convectivos que tenemos, como puede ser lamentablemente esta situación, esta granizada que ha habido muy recientemente. Entonces, ¿por qué? Porque nos damos cuenta además que todos los escenarios, cuando hablan de cómo va a aumentar la temperatura media del mar, de superficie, nos están dando aquí aumentos que pueden ser del orden de 3,2 y aquí el peor de los escenarios, justo cerca de nuestra casa, por así decirlo, nos habla de 3,4. Pero es que si cogiéramos los escenarios que dan el menor aumento de temperatura, la distribución delante de lo que son las costas mediterráneas españolas, pues es muy parecida. Es muy parecida, es decir, aquí tendríamos pues todo este aumento de temperatura tan importante. Si nosotros seguimos avanzando y centrados ahora en el Mediterráneo, encontraríamos pues que la precipitación en principio disminuye. Entonces, si estamos trabajando con esta zona, nos vemos que esto sería lo que se espera que suceda y vemos que ciertamente sí que disminuye, pero no es una disminución en término medio tan elevada. Es una disminución, ¿vale?, que vemos con una gran variabilidad. Y aquí hemos de recordar que el Mediterráneo, precisamente, como hablaban antes de la canción de Raimon, está caracterizado por una variabilidad pluviométrica muy elevada. ¿De acuerdo? Nosotros hemos tenido sequías peores que la que acabamos de vivir, bueno, y todavía estaríamos un poco en ella, pero en los años, en el siglo XIX, entre 1812 y 1817, se registró un periodo de sequía que duró prácticamente 5 años. Entonces, eso existe, solo que ahora va a ser mucho más agravado. Por eso, los modelos no captan bien. Lo que vamos a tener es una mayor torrencialidad, ¿no? Aquí veríamos ese cambio de la precipitación, afecta lamentablemente, pues sobre todo si hablamos del Mediterráneo, todo lo que va a ser el norte y el este del Mediterráneo, el norte de África, perdón, y el este del Mediterráneo, mucho más incluso de lo que afectaría a la parte europea. Y dentro de la parte europea, la península y el sur de Italia, Grecia, son los más afectados por esta disminución de precipitación. Esto es lo que además, si nosotros hablamos de rachas secas, entonces veríamos aquí pues lo que son los cambios observados, en este caso es observados todavía en temperaturas y precipitaciones. Y volvemos a lo mismo, estamos hablando de precipitación anual y hay que decir que en muchos lugares pues hasta ahora no se tenían evidencias de que la precipitación anual estuviera disminuyendo. Lo que nosotros decimos significativamente, pero lo que podemos tener es que la lluvia esté distribuida de forma diferente. Y es lo que nos está hablando aquí. Aquí sí que ya muestran observaciones en las cuales claramente tendríamos ese aumento de temperatura y aquí en A y en B, y tendríamos aquí en C y en D lo que sería esa variación de esa precipitación. Pero atención, ven estos mapas tan diferentes, ¿por qué si los dos nos están hablando de precipitación? Porque aquí hemos de ser un poco cautos y cautas. No es lo mismo cómo varía la precipitación si empezamos en 1950 a considerar el periodo, que sería esto de aquí, y por tanto nos está hablando de una disminución extrema, que lo que varía si consideramos lo que está pasando desde 1980 hasta la actualidad.
¿Por qué lo digo? Porque ahora precisamente está haciéndose un estudio que se va a publicar en breve, se espera poder publicar en la revista de Nature, en el cual muestran que según el periodo que tomemos, en la región mediterránea no ha disminuido tanto la precipitación hasta este momento. Otra cosa es que aumenten las rachas secas, vuelvo a decirlo, ¿no? Porque sería la total. Aquí hay que mirar, por tanto, que hemos de bajar de escala. Entonces, ¿qué problema vamos a tener? El problema que se une cuando se hace este estudio es que aumenta la población. Esto de que tenemos aquí serían los recursos hídricos, ¿vale? Teniendo en cuenta la población. Nosotros estaríamos en una región en que, bueno, estaríamos dentro de escasez, pero sobre todo, evidentemente, el norte de África y el este del Mediterráneo están ampliamente dentro de esta región. Tendríamos, en cambio, la cuenca del Ebro, que estaría en una zona que se considera zona de confort. Pero esto va a unirse a un aumento de la población, sobre todo en esta región de aquí, que es la del norte de África, y, por tanto, una mayor necesidad de consumo de agua, tanto para el agua potable como para el regadío, porque aquí la agricultura y el regadío están aumentando considerablemente, como también lo que sería una necesidad existencial. De hecho, hoy en día ya se considera que en el Mediterráneo existen 180 millones de personas pobres en agua, es decir, menos de 1000 metros cúbicos per cápita anuales, considerando todas las necesidades, y se considera que hacia el año 2040 habrá pasado a 250 millones. Bien, eso implica, por tanto, que tenemos, por un lado, una reducción del agua dulce disponible, porque ciertamente en esta región no hay discusión de que disminuye la precipitación, con un aumento de la demanda de irrigación, que constituye ya entre el 50 al 90% y que va a subir muchísimo si sube la temperatura. Aparte, se une con esa torrencialidad de la que hemos hablado, que estudios recientes muestran que aquí van a aumentar las lluvias intensas. Ya hay estudios que lo prueban para todo lo que sería el norte de Italia y Francia, y veremos luego qué es lo que sucede aquí, ya concretamente si entrásemos en Cataluña. Pero ¿qué pasa? Eso va a tener unas consecuencias sobre la seguridad alimentaria, porque vemos aquí las zonas en las cuales además hay contaminación por nitrógenos. Se une el proyecto MEDEC, no solo analiza la parte del cambio climático, sino que también analiza la parte de cambio ambiental, que aquí no entramos, ¿no? Pero hay un aumento de especies invasoras por el canal de Suez que van a afectar severamente la población, los ecosistemas marítimos y marinos en el Mediterráneo, y lo que va a haber es un aumento de las diferencias regionales respecto a la seguridad alimentaria. La parte pesquera, como ya estamos ante una sobreexplotación, ciertamente el aumento de temperatura afecta al ecosistema marino, pero unida además a esta sobreexplotación se espera una caída de la disponibilidad del 49%. Bien, el informe MEDE, que ustedes lo pueden encontrar fácilmente en la web, pues analiza y crea una serie de síntesis, ¿no? Esa síntesis, lo que nos están diciendo como esta, sería, bueno, pues tenemos una disminución en la cantidad y calidad del agua, porque habrá una menor recarga de agua subterránea y un problema con la intrusión de agua salina. Tenemos un aumento de la demanda del agua, un aumento de la escasez, por otro lado. Aquí ya hemos dicho que hay ese aumento. También podemos incluir el turismo, aunque en realidad la cantidad es menor, pero también es un fenómeno a considerar importante. Y tenemos después los problemas ya de esa disminución de la disponibilidad de recursos hídricos, que están sobre todo más situados al norte, y el problema del calentamiento y acidificación del mar, con una extinción de más del 20% de las especies que tendríamos, y luego tendríamos pues claramente la reducción prevista en el rendimiento de los cultivos debido a sequía, fenómenos extremos, salinización, etc. Bien, esta figura ya, si venimos aquí,
y con disculpas a las personas que nos están siguiendo desde fuera o que están siguiendo aquí, cuando yo utilizo la expresión casa, nuestra casa o así, porque me estoy refiriendo en ese momento, para mí toda la casa es común, todo el planeta es nuestra casa común, pero aquí me estoy refiriendo ahora pues al Mediterráneo, y concretamente esta figura lo que nos muestra es esa variabilidad que tenemos en Cataluña. Aquí ven pues cómo varía la precipitación en Barcelona desde 1786, y claramente tenemos este periodo que Dios nos libre de que lo volviéramos a pasar, porque observen la gran duración que tuvo, y realmente tuvo problemas muy severos sobre la población. Tendríamos luego aquí ya otros periodos más recientes, y tendríamos también pues esta variabilidad con periodos en que la precipitación ha estado muy superior a lo que sería la normal. Entonces, dentro de esta situación tan variable, hoy en día pues podemos hacer mayor seguimiento de la sequía, y ya entraremos en herramientas que nos pueden ser útiles para el diagnóstico, ¿no? Si yo vengo aquí ahora, por ejemplo, a esta herramienta que tiene AEMET a disposición de todo el público, lo que nos está dando aquí es el valor del índice estandarizado. Es un índice que evalúa la precipitación, pero evalúa la evapotranspiración. Importante, cuando nos preguntaban, pero esta sequía es muy tremenda, es debido al cambio climático, decimos, mire, sequías y falta de precipitación las hemos tenido en otro momento en la historia, pero lo que no hemos tenido es esa falta de precipitación con este aumento de temperaturas. Por tanto, es más grave que las que hemos tenido, y serán más graves porque ese aumento de temperaturas aumenta esa demanda evaporativa. Por tanto, aumentan las necesidades de los cultivos, las necesidades de agua de los ecosistemas. Y entonces aquí tendríamos una comparación de índices. Esto es cómo estábamos en el año 2022, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos, es decir, eso es un índice que mide la sequía acumulada en los últimos 12 meses, y sería este índice, y aquí es cómo estábamos justo a principios del mes de mayo. Y sí que nos damos cuenta que estamos en la región más castigada. Aquí no están todavía las lluvias que han caído en el mes de mayo, porque el índice se construye con la información hasta el mes de abril, y aquí tendríamos, por tanto, esa preocupación, ¿no?, que nos ha afectado, y que aquí, sobre todo, este año fue muy importante, porque no solo afectó a la península ibérica, sino que en el año 2022 fue muy grave también para una gran parte de Europa. Y aquí vendríamos esa gran variabilidad a la que me refería, Por tanto, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hemos de estar preparados y preparadas para situaciones de sequía como la que estamos viviendo ahora, o incluso peores. ¿Por qué? Porque en el pasado ya las hemos tenido, ¿no? Y con aumento de temperatura. Aquí verían ampliada pues un índice, en este caso el índice no tiene la evapotranspiración, es un índice del Servei Meteorològic, pero sí que marca este periodo que, hay que decir, por intensidad del índice, sin tener en cuenta temperatura, fue superado en la sequía del 2004. Aquí veríamos esta gran variabilidad, y veríamos este periodo que nos puede ayudar a dibujar pues peores escenarios que podríamos poner, porque de hecho ya hemos tenido. Y aquí tendríamos ya pues esa es lo que tenemos y lo que se espera, ¿no? Cómo se distribuye ese aumento de temperatura. Y ciertamente una cosa preocupante es que ese aumento de temperatura va a ser mayor en la zona de los Pirineos, sobre todo en verano, que es donde se produce mayor aumento, y a nivel de precipitación sí que luego veremos otra imagen que será más útil, porque veremos que no es generalizable. Aquí tendríamos cómo va a disminuir un poco la precipitación en término medio hasta la mitad de este siglo XXI. Bueno, el problema más grave no es tanto cómo disminuye, cuánto disminuye, sino cómo, porque vemos que la cantidad es muy poco. ¿Qué es lo que sucede cuando yo hablo de este problema más grave? Lo que sucede es que lo que más nos preocupa, no, estoy acabando, es la última. Lo que más nos preocupa es esa precipitación convectiva, es decir, acabamos de ver que hay esa gran variabilidad, pero sí que ya tenemos estudios en que trabajando con precipitaciones a escala 5 minutal, lo que ya nos están mostrando es que hay un aumento de
la intensidad de los extremos. Es decir, las tormentas de verano, por ejemplo, esas tormentas típicas que se producen aquí, y lo mismo puede pasar en otros lugares, pero donde tenemos los estudios, en este caso, sí que se refiere a la región mediterránea española. Lo que sucede, esas tormentas típicas de verano, es que aumenta la cantidad de lluvia que va a caer en esas tormentas, es decir, aumenta la violencia. ¿Por qué? Porque nosotros, debido al aumento de temperatura, tenemos más energía en la atmósfera y tenemos más humedad en la atmósfera, eso es indiscutible. La gran pregunta es cómo se va a distribuir esa energía. Y el problema es que esa energía y ese agua no se distribuye uniformemente, es lo que acabamos de ver, tanto a nivel mundial como a nivel local, sino que lo que hace es concentrarse. Entonces, recordemos, por ejemplo, el año pasado, en plena periodo de sequía, en Alcanar hubo unas inundaciones. Pero en Alcanar es que llevan 3 inundaciones en los últimos 5 años, con cantidades que no se habían registrado usualmente. Por tanto, de lo que nos está hablando es de este aumento de episodios convectivos, que ciertamente tienen la gran dificultad o la gran preocupación de que son extremos. Y si miramos aquí, ¿qué sería esto? Esto también es otro resultado de un proyecto que ya está publicado, y es un proyecto que estudia los recursos hídricos en los Pirineos. Y lo que se observa, yo solo he sacado esta imagen, ¿vale? Y entonces estos son diferentes escenarios. Esto lo que nos está mostrando es el periodo 2011-2040, es decir, ahora. Esto es lo que nos está mostrando, es la siguiente mitad, o 3/4, diríamos, hasta el año 70, y aquí tendríamos desde el 70 hasta final de siglo. Y aquí es una que integra el cambio de caudal. ¿Y qué es lo que observamos? Pues si nosotros ahora cogemos el mejor de los escenarios y nos fijamos aquí en el RCP 4.5, lo que nosotros tendríamos en esta situación de aquí es que no es lo mismo cómo varía en todo el Pirineo. Es decir, hay unas partes del Pirineo que vemos en color azul, en la cual en este momento no da aumento o mejor dicho, no da disminución. O sea, hay una parte del Pirineo, de estas zonas, en que, bueno, pues no están tan afectadas, podríamos así decir, negativamente, ¿no? Desde el punto de vista, estos son los cambios en la producción de caudal superficial, ¿eh? Aquí no tiene en cuenta sí que ha tenido en cuenta el subterráneo para la modelización. Vemos que hay, por ejemplo, la cuenca del Ebro ya está más castigada en cabecera, y vemos aquí pues que si entrásemos más en detalle, no está igualmente castigado en los caudales lo que puede ser una cabecera del Ter de lo que puede ser una cabecera del Segre, ¿no? Aquí tendríamos ya a nivel del 2041-2070, vemos que está mucho más castigado pues lo que sería el norte, la parte francesa, y luego parte ya de Navarra, País Vasco, y luego tendríamos ya este escenario. Por tanto, de lo que nos hablan es que cuando nosotros esperamos con el nivel mundial hay un escenario, pero luego hay que ir acercándose con una lupa cada vez hacia el lugar en el cual estemos trabajando, en el cual tengamos el territorio. Y entonces aquí hemos de jugar con esas soluciones, porque ciertamente, pese a lo que yo he explicado, que era pues negativo, he querido acabar con una frase que del Club de Roma, ¿vale?, que habla sobre la virtud del optimismo, ¿no? Ciertamente, para sobrevivir, para luchar, hemos de no perder ese optimismo, pese a todas las dificultades que hayan, ¿no? Aquí dice, la virtud del optimismo que se arraiga en el espíritu humano es un requisito esencial de nuestras épocas, ¿vale? Para contradecir, bueno, cuando lo escribieron esto hablaban de un triunfalismo arrogante, o sea, porque eso está sacado del texto de la declaración, pero me ha gustado esto. Yo he escogido para hacer esta presentación un fondo que habrán visto que ponía todo el rato I change. I change, en realidad, quiere decir yo cambio. Entonces, es una llamada, aunque ante esta situación de la que hemos hablado, no tenemos
el derecho a permanecer impasibles y no hacer nada. Y yo creo precisamente que el contexto de la viticultura regenerativa y el contexto de la reunión que hay ahí, lo que nos ofrece son esa búsqueda de soluciones que ayuden a la adaptación y mitigación. Porque, insisto, desde cada uno y cada una de nosotras hasta la sociedad, evidentemente hasta los partidos políticos y la gobernanza del planeta, no podemos permanecer impasibles ante un cambio que va a afectar, ¿no? En este caso, por tanto, querría acabar con este mensaje que nos dice: yo cambio, hemos de promover el cambio, somos el cambio, hay que hacerlo. Pues muchas gracias por su tiempo.